Buenas chicos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de este pequeño de aquí. Para mí es yo tengo dos objetivos, para mí es el mejor de los dos y se trata del 85mm 1.4. Es un objetivo de Sigma, para mí un objetivo súper infravalorado e incluso diría que poco conocido, pero la verdad es que hago este vídeo para que lo conozcáis y sepáis también que hay esta opción, ¿vale? Al final, este es un objetivo fijo, ¿vale? Yo siempre uso el 2870 2.8 de Sigma también, que es un objetivo zoom, ¿vale? Pues este es fijo, este siempre está a 85 milímetros y no tenemos zoom, ¿vale? Para los que usáis siempre objetivos con zoom, recomiendo probar uno de estos. ¿Por qué? Porque siempre te tienes que adaptar tú a la situación que hay. No es como el zoom que, bueno, un poco más lejos, un poco más cerca y tú no te mueves. No. En este tú eres el que te tienes que mover y buscar el enfoque, ¿vale? Además, los objetivos fijos siempre son un poco más nítidos, un poco más precisos. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese mecanismo de que el objetivo tiene que, aparte de hacer el zoom, enfocar, ¿vale? Este solo tiene que enfocar porque siempre es la misma focal. Entonces, siempre dicen que dicen que es más nítido, ¿vale? Para mí este es súper nítido y saca una calidad increíble. Además también tenemos el hecho de que es 1.4, ¿vale? Llega desde 16 hasta f1.4. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es muy luminoso, es decir, en condiciones de muy poca luz podemos bajar hasta 1.4 y conseguiremos sacar fotografías sin tener que subir mucho la ISO, ¿vale? Además, estéticamente, es metálico y se ve súper bien construido. Yo lo he usado lloviendo, no mucho, lloviendo un poco y tal, y nunca ha pasado nada. Y la verdad que, bueno, es un objetivo que estoy muy contento. Os voy a ir dejando también imágenes por aquí porque realmente, he sacado un montón de sesiones y fotos con este objetivo y sigue siendo mi favorito, ¿vale? Incluso, al final me diréis, no, es que tienes un 28-70 y un 85. Al final el 70 y el 85 no verás mucha diferencia. Pues sí hay diferencia. Cuando usas este se ve una compresión del fondo que con el zoom no se ve. Para mí tiene algo distinto. Además de que al poder bajar hasta 1.4, pues ese es el rey del desenfoque. Cuando bajas hasta 1.8 o 1.4 ves que tu sujeto se separa del fondo, parece que sea una imagen en 3D. Entonces esto es lo que lo diferencia un poco, ¿vale? En mi caso, en las fotografías para coches, claro, tienes que ir con cuidado con el 1.4 porque si tienes el coche en diagonal, por ejemplo, solo te va a quedar enfocado el frontal del coche, con lo cual tampoco te interesa. A veces yo uso este objetivo, pero no siempre lo uso a 1.4 porque, por ejemplo, a f4, f5.6 sigue siendo súper nítido, ¿vale? Pesa 630 gramos, ¿vale? Y tiene un diámetro, es bastante grande, comparado con el otro, tiene un diámetro de 77 milímetros, ¿vale? Que yo aquí siempre recomiendo utilizar un protector o, en este caso también, un filtro polarizador para las fotografías de coches. Tiene un botón para cambiar el foco, que sea automático o manual. Tiene la rueda esta, que por aquí la podemos desbloquear y por aquí podemos cambiar la apertura, ¿vale? Y lo podemos hacer así suave por si estamos grabando vídeo o cambiando esto de aquí, pues hacia hace ese clic, ¿vale? Que así no tenemos que estar mirando y sabemos cuándo cambiamos de apertura. Y nada más, es un objetivo que me gusta mucho y solo quería que lo conocieseis. Y muchas veces en muchas fotos o publicaciones de Instagram que subo y tal me preguntáis, oye, ¿y qué objetivo usas? Pues en muchos casos y en las que más me preguntáis es este, ¿vale? Este es el que realmente se diferencia de los demás. Además, este objetivo es de la categoría Art, ¿vale? Que se supone que es la categoría más premium o más top de Sigma, ¿vale? Aunque también tengo que decir que el otro objetivo, el 2870, es de la categoría Contemporary,
y realmente en cuanto a imagen estoy también súper contento. Lo que sí que es verdad que cuando lo usas siempre ves ese plus de nitidez y además de la fabricación más premium que tiene, ¿no? Así que bueno, aprovecharemos hoy que estamos con ese coche y también haremos unas cuantas fotos, ¿no? It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out. No, I can't keep score when I lose my breath. Boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh. Pues bueno, acabo de llegar y hemos estado probando el nuevo Cupra Tavascan, ¿vale? Al igual que el 85 mm, que para eso es el vídeo. He ido con mi socio, con Amateur Spotter, y hemos estado dando una vuelta con el coche. Nos han explicado un poco pues lo que tenía el coche nuevo y tal. Es un coche full eléctrico y bueno, la verdad que está muy guay, pero bueno, me centro en lo que es el vídeo. He estado haciendo fotos con el zoom y también con el 85 mm, ¿vale? Y ahora vamos a lo que os interesa, que es cómo quedan las fotos. Así que abrimos Lightroom y es lo que hago yo siempre. Abro una carpeta, un catálogo nuevo, ¿vale? Y importar las fotos, seleccionar todo y importar. Yo siempre me las importo todas a un catálogo y entonces las miro ya desde Lightroom, ¿vale? Entonces lo que hago es normalmente una preselección. Podéis ver que en Lightroom hay, por ejemplo, aquí podéis poner en esta primera, por ejemplo, estrellas, ¿vale? Con lo cual a lo mejor pongo las que me gustan desde un principio, le pongo una estrella y las marco y así después ya voy seleccionando las que me quiero quedar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con lo que hemos venido, ¿no? Que es el 85 mm, ¿vale? Entonces aquí hemos venido a esta ubicación, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, con el gran angular he estado haciendo fotos con el 28-70 del nuevo Cupra, que la verdad que tiene una línea muy chula, ¿eh? Bueno, aquí todo esto está sin editar, ¿vale? Y aquí podéis ver, bueno, en esta ubicación solo he usado este objetivo, ¿vale? Estáis viendo las fotos en primicia, ¿eh? Porque aún ni yo las he visto. Y aquí ya sí que hemos venido con el 85, ¿vale? Y como podéis ver, que os la dejaré más grande en pantalla, ¿vale? Pero hay mucha diferencia, es decir, de estas fotos de aquí, ¿vale? Que se ve más con el gran angular, el fondo se ve que está lejos y tal. Y pasamos a estas fotos y veis la compresión del fondo, veis que los barcos parece que están detrás del coche. También esta estará hecha a 1.8, 1.4 y veis el desenfoque del fondo, pero el coche está muy nítido. Aquí podéis ver, mira, esta está hecha desde el exterior y enfocando solo el asiento que había, entraba la luz por el lateral y me ha gustado esta foto. En este caso no he podido grabar mucho mientras estábamos haciendo la sesión porque, bueno, íbamos con un poco de prisa. También había el chico de Cupra que nos estaba explicando un poco cómo funcionaba el coche y he estado más pendiente de hacer las fotos, pero bueno, al final lo que os interesa es ver las fotos. Pero bueno, tanto para foto como para vídeo es un objetivo que también recomiendo. Al final sí que es verdad que si no usáis ningún estabilizador con el vídeo es difícil de que os quede quieto porque al final 85 mm ya es una distancia bastante larga y es muy posible que se os quede, que tiemble un poco la cámara, ¿no? Pero al usar un estabilizador o si es solo una imagen fija, pues podéis utilizar el 85 y la calidad de imagen, el desenfoque en vídeo
es una locura, ¿vale? Incluso ahora os pondré por aquí también algún ejemplo de vídeo que he hecho pues ya hace tiempo, porque para que veáis que se puede y es como si vieseis una foto con el desenfoque pero en vídeo y queda espectacular, ¿vale? Mira, si queréis nos ponemos aquí a hacer una edición rápida de esta foto, por ejemplo. Lo que quería en esta foto es que fuese una imagen un poco más cálida, ¿vale? De exposición está bien, subiremos un poco las sombras para ver todos los detalles, contraste y bajar un poco los negros. ¿Veis? Solo con esto ya ha cambiado un montón. Al final, cuando editamos no hace falta hacer grandes cambios. Al final es solo mejorar lo que en la foto a lo mejor no ha quedado tanto bien, no ha quedado tan bien o como nosotros queríamos, ¿vale? Tonos de luz, no sé, es ir jugando con los colores que más os gusten. La sombra normalmente la pongo con un tono azulado. Ya veis, chicos, lo que es. Al final no es un objetivo grande, ¿vale? Es como la mano. Lo puedes llevar bien en la mochila, no es muy pesado, pesa más que algún otro, pero no es muy pesado, ¿vale? Y ya veis las fotos que saca. Ahora os pondré también por aquí unos cuantos ejemplos que he estado haciendo a lo largo de... Hace que lo tengo 2 años con este objetivo y la verdad que, bueno, es muy chulo ver todos los recuerdos y fotos que vas haciendo con el tiempo. Y este objetivo, ya os digo, es uno de mis favoritos. Si tuviese que elegir otro, a lo mejor me iría del mismo estilo al 105 1.4, que sería lo mismo que este, pero ya bastante más lejos, ¿vale? También es un objetivo que me gusta mucho. No lo elegí porque es un objetivo mucho más grande, tiene un diámetro enorme, pesa mucho y también es un objetivo que tienes que tener mucho espacio porque al final te tienes que alejar bastante para que te entre todo el coche en la imagen y es un poco más complicado de gestionar, ¿vale? Entonces por esto elegí este, que al final es una medida que al final te alejas 10 metros del coche y ya lo puedes hacer bien, ¿vale? Y que no siempre tienes este espacio para poder hacer las fotos, ¿vale? Sí que es verdad que cuando voy, por ejemplo, a un evento que hay muchos coches, hay gente, es un poco más complicado utilizar ese objetivo porque te tienes que alejar y siempre hay gente por el medio y tal, y a veces no tienes bastante espacio. Pero a la que tengo una sesión o un coche solo para mí, este es el que pongo. En plan, siempre hago unas fotos con el zoom de más gran angular y tal, pero este es el que saca las mejores fotos, las que son de mejor calidad. Y como he dicho antes, al final me preguntan siempre, oye, ¿qué cámara, qué objetivo usas? Bueno, si no lo he dicho, utilizo una Sony Alpha 7 III. Y este objetivo es el que siempre me llevo a las sesiones así importantes, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Es simplemente daros mi opinión sobre este objetivo y enseñaros de paso el Cupra Tavascan, que no lo he podido grabar mucho, pero bueno, seguro que os ha gustado. Y también atentos porque voy a subir las fotos de este, si es que no las he subido ya cuando suba el vídeo. Voy a subir las fotos de este Cupra, ¿vale? Editadas en mi Instagram. Y así que estáis atentos allí, le dais un me gusta, le dais amor. Y ya está, espero que hayáis aprendido algo más. También deciros, tengo pensado subir un vídeo que me lo habéis pedido bastante, editando las fotos, ¿vale? Porque muchas veces me decís, hostia, a mí me gusta editar las fotos y tal. Y si tengo pensado hacer un vídeo con algún Porsche, algún Ferrari, sí, fotos de este estilo y hacer un vídeo así de cómo edito las fotos, ¿vale? Que es algo que me habéis pedido. Así que nada más. Suscribiros, darle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.